Saludos, médicos y servicios sociales. Un gusto saludarles de parte de la Facultad de Ciencias Médicas. Continuaremos con el tema de mordeduras de serpientes, parte 3, en la que veremos las manifestaciones clínicas, el grado de envenenamiento y tratamiento. Los factores que influyen en la gravedad del envenenamiento está el tamaño, la especie y la edad de la serpiente, la cantidad y grado de toxicidad del veneno inyectado. La ubicación de la mordedura. Una mordedura en cuello es puede ser mucho más grave. Tratamiento recibido inicial y cuánto tiempo tardó en recibir el tratamiento definitivo. La susceptibilidad propia de la víctima al veneno y la presencia o ausencia de condiciones médicas. Es importante tener en mente que aunque el paciente no presente síntomas, debe ser siempre evaluado de forma periódica, dado el riesgo que hay de que evolucione a un grado de envenenamiento grave y fatal. Por tanto, debe ser trasladado. Dentro de las manifestaciones, siempre tenemos que tomar en cuenta que hay reacciones autonómicas al terror, al miedo de haber sido mordido. Hay pacientes que han tenido una mordida seca, que se llama, en la cual no hubo inoculación de veneno porque la serpiente ya había mordido y presentan estas manifestaciones también. Y no son envenenamiento. Las náuseas, los vómitos pueden ser debidos a una reacción autonómica de terror. Otras manifestaciones, diarrea, síncope, piel fría y húmeda, podría ser debido a esto. Sin embargo, no nos vamos a confiar a que todas estas manifestaciones solo son por reacciones autonómicas al miedo, sino que tenemos que ser también acuciosos e identificar si no hay alguna manifestación debido ya a envenenamiento. Dentro de los efectos locales se puede presentar un dolor local progresivo, hinchazón en tejidos blandos y equimosis. Esto lo podemos ver con venenos necrotizantes que se presentan en algunos vipéridos y algunos celápidos. También puede haber equimosis y tumefacción local. Esto es porque ha habido un aumento en la permeabilidad vascular consecuencia de diversas enzimas. Se pueden formar vesículas y ampollas hemorrágicas que pueden tardar de horas a días a presentarse. En mordeduras graves incluso puede haber pérdida significativa, ¿verdad?, de tejido. Algunos venenos, como el de cobras, pueden causar lesiones cutáneas, necróticas, tumefacción y equimosis extensas. Hay otros venenos, especialmente en víboras europeas y serpientes cascabel, de aquí norteamericanas, aumentan la permeabilidad vascular y causan tumefacción y edema regional notable. En esta imagen podemos observar la inflamación y el enrojecimiento producido por la mordedura de una serpiente. Algunos venenos contienen toxinas que afectan la coagulación. Este tipo de toxinas puede ser con un efecto procoagulante, anticoagulante o afectan la fibrinolisis. Las toxinas procoagulantes pueden causar coagulopatía de consumo inducida por veneno. Este tipo de toxinas in vitro provocan formación rápida de coágulos, pero en vivo se ha observado que producen un consumo rápido de los factores de coagulación, lo que lleva a la coagulopatía y el riesgo aumentado de sangrado, que en algunos casos puede producirse y puede ser grave. La coagulopatía de consumo inducida por veneno se ha observado en la familia Viperidae y también en algunos celápidos australianos. Cuando se activa un factor de la coagulación por estas toxinas procoagulantes, lleva a que también se activen otros factores de la cascada de coagulación, lo que genera es que estos factores de la coagulación se consuman en todo el proceso. También se producen niveles bajos de fibrinógeno o ausencia de fibrinógeno. Aparte de todo esto, las hemorraginas, que son enzimas proteolíticas como las metaloproteinasas, dañan la membrana basal de los vasos sanguíneos. Y esto contribuye o aumenta el riesgo de hemorragias asociada a la coagulopatía de consumo.
La coagulopatía de consumo puede causar hemorragias graves en el sistema nervioso central, a nivel digestivo. Se diferencia de la coagulación intravascular diseminada en que la coagulopatía tiene un inicio y una resolución rápidos, dado que si bien se consumieron los factores de coagulación y se aumenta el riesgo de sangrado, una vez que el mismo organismo comienza a producir de nuevo los factores de coagulación, resuelve el proceso y no se asocia a microtrombos sistémicos. Los hallazgos laboratoriales en la coagulopatía de consumo son trombocitopenia, prolongación de los tiempos de coagulación, tanto el tiempo de coagulación, la protrombina, el tiempo de tromboplastina activada, el tiempo de trombina. También se observa disminución en los niveles de fibrinógeno y aumento en los niveles de productos de degradación del fibrinógeno y de la fibrina. Entre ellos está también el dímero D. Y disminución de los niveles de antitrombina 3. La microangiopatía trombótica es una complicación poco común. Se manifiesta por trombocitopenia de fase retardada y anemia hemolítica microangiopática. Su principal complicación es la insuficiencia renal aguda debido a una lesión renal vasoclusiva. Se observa en elápidos y también en familia Viperidae. Produce un daño en la pared de los vasos vasculares con microtrombosis. En cuanto a la anemia hemolítica microangiopática que se presenta en esta complicación, esta se va a caracterizar porque hay una fragmentación mecánica de los glóbulos rojos que terminan en hemólisis. Y en el frotis de sangre periférica vamos a observar esquistocitos. Otros signos de hemólisis que se pueden dar es la anemia, el aumento de la lactato deshidrogenasa, hiperbilirrubinemia no conjugada y disminución de la aptoglobina. Otro fenómeno que vamos a ver con los problemas de la coagulación es la trombocitopenia, que predomina en la especie de crótalos, de venenos de crótalos, y esto se debe a una disminución en la producción, agregación y secuestro de plaquetas. Se puede producir una toxicidad neuromuscular, esto porque hay neurotoxinas en la mordedura de la serpiente. Usualmente ocurre con los venenos por familias Elapidae, pero también en la familia Viperidae puede darse este tipo de neurotoxicidad. La toxicidad puede ser a nivel presináptico o posináptico. A nivel presináptico hay un daño en el terminal neuromuscular e impide la liberación de acetilcolina. Esta toxicidad puede ser irreversible y si no es tratada a tiempo y va a tardar en resolverse de días a semanas. Dentro de las manifestaciones clínicas, tosis, oftalmoplejía, extraocular, y puede avanzar a una parálisis vulvar, con parálisis muscular, respiratoria y periférica. En las neurotoxinas posinápticas, estas se afectan porque se unen a los receptores de acetilcolina en la placa musculomotora. Por tanto, el síndrome de envenenamiento puede ser en dos cuadros clínicos, una miotoxicidad local y una miotoxicidad sistémica o rhabdomiólisis. Dentro de la miotoxicidad local, el paciente puede presentar mialgia local con mucho dolor, inflamación y puede haber mionecrosis. Vamos a observar una elevación de la CK, ¿verdad? Y que es relativamente leve en comparación con la toxicidad sistémica y es transitoria unas 48 horas. En la toxicidad sistémica va a cursar con rhabdomiólisis. Va a haber mucho daño muscular, mucho dolor en el paciente, la elevación de la CK arriba de 10.000 unidades por litro y puede durar varios días, puede presentarse mioglobinuria. Para diagnosticar mioglobinuria ustedes van a verlo en el general de orina, en el cual hay sangre oculta positiva con glóbulos rojos dentro de valor normal, menor de 2. Dicha miotoxicidad se da más en serpientes marinas. Importante con la rhabdomiólisis, estos pacientes hacen falla renal aguda y muchas veces pueden requerir diálisis. Los efectos cardiovasculares producidos por mordedura de serpientes, tenemos síndrome hipotensivo agudo. Este se puede presentar a los pocos minutos y puede ser debido también o producido por la acumulación de sangre en lechos vasculares. Síndrome coronario agudo raramente ocurre y entre los mecanismos es
debido a la hipotensión, puede ser por un vasoespasmo coronario, acción procoagulante del veneno de serpientes que causa trombos, y está el síndrome de Cougnis, infarto de miocardio secundario a anafilaxia. También pueden haber otros efectos cardiovasculares, vasodilatación, permeabilidad vascular difusa, depresión de miocárdica, y esto nos puede llevar también a un bloqueo auriculoventricular. Puede darse un daño renal agudo, incluso puede llegar a requerir diálisis. Esto en el contexto de que se da rhabdomiólisis o puede haber una necrosis tubular aguda debido al efecto hipotensor que finaliza en una lesión renal aguda, o también porque hay una microangiopatía trombótica. Hay efectos inespecíficos, náuseas, vómitos, cefaleas, puede haber dolor abdominal, diarrea y diaforesis. Se han reportado casos del síndrome de Guillain-Barré, el cual puede presentarse a partir del día 12 hasta las 5 semanas después del envenenamiento. Se considera que se debe a una respuesta inmunológica debido a la toxicidad directa del veneno y que esto es explicado por la reactividad cruzada entre las proteínas del veneno y los gangliósidos neuronales. El tratamiento que se ha dado en estos casos ha sido el tratamiento con plasmaféresis, inmunoglobulina intravenosa, metilprednisolona durante 5 días y rehabilitación. Las manifestaciones por el envenenamiento de la familia Viperidae generalmente son afectación local y sistémica. Dentro de las manifestaciones está el dolor, que puede llegar a ser severo, pueden presentar náuseas, vómitos, hipotensión, diaforesis, fiebre, edema, desarrollan con el tiempo bulas y necrosis. Puede desarrollar oliguria e insuficiencia renal, sangrado local y sistémico, coagulopatías, equimosis. En el caso de desarrollar miopatía se puede presentar una mioglobinuria, que es generalmente esto hace que la orina tome un color rojizo o marrón debido a rhabdomiólisis. Dentro de la familia Viperidae tenemos bótrops, tenemos crotálidos. Los bótrops inician sus efectos locales a los 10 o 15 minutos generalmente. La familia Viperidae, como mencioné, se asocia generalmente a las manifestaciones mencionadas, con afectación de bula, necrosis y sangrados. Sin embargo, no olvidemos que los crótalos pueden tener un efecto neurotóxico. Pertenecen a la familia Viperidae. Esta acción neurotóxica lo podemos observar en Crotalus durissus, cascabel, y surgen estas manifestaciones en las primeras 6 horas después de la mordida. El paciente puede desarrollar dentro de las manifestaciones fases miasténicas o fases neurotóxicas, en las que se puede observar ptosis palpebral uni o bilateral, parálisis de los músculos faciales, alteraciones pupilares como midriasis uni o bilateral, incapacidad para los movimientos oculares, una oftalmoplegia, dificultad en la acomodación, y esto lleva a visión borrosa y diplopía. También se han descrito la sensación de adormecimientos o parestesias y ceguera temporal. En estas imágenes podemos observar las fases neurotóxicas. Esta puede ser producida en el accidente crotálico o también en el accidente elápido, en donde se puede observar la ptosis palpebral. En estas imágenes también se puede observar la toxicidad que se da en las víboras de cascabel, por ejemplo, que pertenece a la familia Viperidae. En el primero, en la mano, se puede observar que hay importante edema. Este se presentó 2 horas después de la mordedura. Y en la siguiente imagen observamos que hay una equimosis extensa. Y este se debió a un envenenamiento, ¿verdad?, por cascabel 5 días después de una mordedura en el tobillo. En estas imágenes se puede observar diferente grado de necrosis producido por el envenenamiento de mordedura de serpiente. Los estudios de laboratorio son muy importantes para poder identificar complicaciones que se producen con el envenenamiento. Se debe tomar exámenes de base inicial
y entre ellos el hemograma, con los que vamos a evaluar si hay alteraciones en las plaquetas, si hay leucopenia, linfopenia, leucocitosis o si se ha desarrollado o sospechamos el desarrollo de anemia hemolítica. El perfil de la coagulación con la prolongación de los tiempos, el TP, TTP, el INR, los tiempos de trombina, todos estos nosotros tenemos que evaluarlos. Fibrinógeno, dímero D, electrolitos. Es importante identificar el daño renal y debemos de hacer la creatinina, el BUN, para identificar la lesión renal, función hepática, análisis de orina para identificar si hay datos de hematuria o mioglobinuria, la creatina quinasa y el LDH también es importante para identificar si hay daños de toxicidad o hemólisis. Los estudios de laboratorio deben de repetirse cada 6 horas hasta la estabilidad clínica. Sin embargo, si los valores de laboratorio iniciales son normales, puede indicarse repetir cada hora hasta que realmente quede claro si hay o no envenenamiento. Otros estudios que podemos indicar va a depender del contexto del paciente, el tipo de sangre y cruce en el caso que consideremos que se necesite una transfusión. Si está desarrollando hemorragias severas, habrá que valorarlo. Radiografía de tórax, electrocardiograma y gases arteriales. La coagulopatía de consumo debe de ser identificada oportunamente. Y muchas veces los tiempos de coagulación tardan en manifestar que ya hay una coagulopatía instaurada. Hay una prueba que se hace al pie de la cama del paciente, es una prueba no costosa, en la cual se coloca unos cuantos ml de sangre fresca en un tubo de ensayo limpio para observarlo durante 20 minutos. Posteriormente se procede a inclinar el frasco para identificar si se formó coágulo. Si no hay coágulo, estamos sospechando la coagulopatía. La coagulopatía de consumo inducida por veneno presenta alteraciones laboratoriales como la trombocitopenia, alteración y prolongación de los tiempos de coagulación, disminución en los niveles de fibrinógeno. Sin embargo, estas anormalidades pueden no estar presentes en los laboratorios iniciales, los cuales pueden estar dentro de los rangos normales. Y esta es la coagulopatía de forma latente, la cual puede manifestarse 2 días después o 2 semanas después. Por lo que se ha propuesto otros estudios para identificar de forma oportuna esta coagulopatía. Es así como la tromboelastografía se está utilizando en otros países para detectar la coagulopatía. Esta detecta las anormalidades en la coagulación antes que las pruebas de coagulación convencionales. Puede proporcionar información que el TP y TTP no pueden hacer, incluida la fuerza de la fibrina y el efecto pseudoprocoagulante. La única desventaja es que esta prueba es bastante cara. Hay otro estudio que también se ha propuesto, es los niveles de fosfolipasa A2, se ha propuesto como una prueba de cabecera para identificar si hay una coagulopatía en los pacientes. Sobre el grado de envenenamiento por la mordedura de una serpiente de la familia Viperidae, consideramos lo siguiente: ausencia de envenenamiento o mordedura seca cuando el paciente no presenta signos ni síntomas locales ni sistémicos. Se considera envenenamiento leve cuando se presenta edema local en 1 o 2 segmentos de la extremidad, sin compromiso del tronco, hay incremento del diámetro de la extremidad menor de 4 centímetros, dolor en el sitio de la mordedura, no hay necrosis, no hay hemorragia y hay ausencia de alteraciones sistémicas. El envenenamiento moderado, el paciente presenta edema en 3 o más segmentos sin compromiso del tronco, por ejemplo, pie, pierna y muslo. Presenta incremento en el diámetro de la extremidad mayor de 4 centímetros
hemorragia en el sitio de la mordedura, pero sin necrosis. Las alteraciones sistémicas pueden ser una hipotensión leve, gingivorragia y alteraciones en la prueba de coagulación. El envenenamiento severo, el paciente va a presentar un edema extenso en toda la extremidad extendida al tronco, cara o cuello. Las mordeduras en cara o cuello también son consideradas como un envenenamiento severo. La presencia de necrosis, hemorragia local y el compromiso hemodinámico como una hipotensión severa son parte de los criterios para envenenamiento severo. Hemorragia en varios órganos, alteraciones en las pruebas de coagulación, coagulación intravascular diseminada, insuficiencia renal aguda, sangrado del sistema nervioso central y convulsiones. Importante mencionar que la coagulación intravascular diseminada así se le ha llamado por las manifestaciones que presentan, pero realmente lo que hay es una vasculopatía inducida por el veneno. Como había mencionado anteriormente, el envenenamiento es algo dinámico. Puede ser que recibamos un paciente sin signos y síntomas y creamos que se trate de una mordedura seca y el paciente desarrolle un grado de envenenamiento horas después. Es por este motivo que aunque no tenga signos y síntomas al momento de la primera evaluación, nosotros procedamos a ingresar al paciente para observación e identificación de posibles complicaciones. Las manifestaciones de un envenenamiento por mordedura de serpiente de la familia Elapidae, aquí predomina la afectación neurológica. El paciente va a presentar dolor de características quemantes, eléctricas, aparte de eso náuseas y vómitos. Las manifestaciones neurotóxicas pueden aparecer en la primera hora. Si no hubieran síntomas, se recomienda observar durante 24 horas al paciente. Las puede presentar, como habíamos mencionado anteriormente, y se habían presentado las imágenes, facies neurotóxicas, en la cual va a haber parálisis de pares craneales, va a haber tosis palpebral, diplopía, oftalmoplejía, puede desarrollar cialorrea, disartria, disfagias y trismus, parestesias locales, peribucales y fasciculaciones, alteraciones en el estado mental y euforia, debilidad muscular generalizada, puede desarrollar parálisis flácida descendente, desarrollando posteriormente parálisis respiratoria, insuficiencia respiratoria y broncoaspiración y alteración en la función miocárdica. En el caso de accidente con una serpiente marina, esta pertenece a la familia Elapidae. Este tipo de veneno es neurotóxico, miotóxico y hemolítico. Puede presentar un dolor local variable y los síntomas pueden aparecer una hora después. Más tarde puede haber parálisis muscular, sudores, vómitos. 30 minutos después de este cuadro aparece el cuadro hemolítico, es poco frecuente, así como los síntomas neurológicos típicos del veneno neurotóxico. La presión arterial puede estar normal o aumentada y la muerte se produce 2 a 3 horas por parálisis respiratoria precedida de obnubilación y coma con pupilas dilatadas y desaparición del reflejo de la luz. En el grado de envenenamiento recordemos que los síntomas son insidiosos y las manifestaciones neurológicas se presentan entre las 18 a 24 horas. Se considera ausencia de envenenamiento cuando no hay síntomas, no hay signos y el paciente asintomático debe observarse 24 horas. Envenenamiento leve cuando los síntomas que presenta son dolor local, leve y parestesias. No se observan signos de neurotoxicidad. No hay edema, no hay sangrado, no hay equimosis ni flictenas. En el envenenamiento moderado puede presentarse dolor local leve y parestesias, signos y síntomas de neurotoxicidad, compromiso progresivo y descendente de pares craneanos, manifestaciones de parálisis muscular, visión borrosa, tosis palpebral, diplopía y oftalmoplejía, cialorrea, disfagia y voz débil. Las manifestaciones de envenenamiento severo se presentan cuando hay parálisis de los músculos de la respiración y paro respiratorio.
Como ya lo he mencionado antes y lo vuelvo a mencionar, dada la potencial severidad de los envenenamientos de serpientes de coral y que no se revierten los signos de neurotoxicidad una vez establecido, se debe de administrar suero anticoral aún antes que aparezcan los signos y síntomas de envenenamiento. Y esto para neutralizar las neurotoxinas. Procederemos a revisar el manejo del envenenamiento por mordeduras de serpientes. En primer lugar, revisaremos qué acciones no se deben hacer. Y nosotros como médicos debemos de educar al personal de salud, a la población de la comunidad en donde nos encontremos, en qué acciones no deben de realizarse porque pueden empeorar la situación del paciente. Vamos a revisar cuál es el manejo en el campo y cuál es el manejo hospitalario. Las recomendaciones de lo que no se debe de hacer tenemos, en primer lugar, no aplicar torniquetes, porque este complica la perfusión y aumenta la isquemia y lesión tisular. La excepción a esto es cuando ha sido el paciente mordido por una serpiente lapidae o coral. Este tiene un veneno neurotóxico. En este caso se puede aplicar un vendaje compresivo con inmovilización y que tenga una presión de obstrucción linfática de 55 a 70 milímetros de mercurio, o sea que debe de ser con un equipo especial. Tampoco se debe de hacer incisión y succión, incluyendo el uso de dispositivos que hacen una presión negativa para succionar en la herida. Esto puede producir daño y si es una persona la que está haciendo la succión, esta persona también puede envenenarse. La crioterapia prolongada también no ofrece ningún beneficio y puede ser perjudicial para los tejidos. La aplicación de compresas de hielo de forma prolongada puede también incrementar la necrosis y conservar el veneno. Algunos autores consideran que no se debe de aplicar compresas totalmente. Otros autores consideran que es recomendable aplicación breve de hielo, 5 minutos cada 15 a 20 minutos. Tampoco se recomienda aplicar descargas eléctricas y cauterización. No hay evidencia de que esto vaya a neutralizar el veneno y puede producir más daño, incluir quemaduras, hipopigmentación de la piel y muerte. No se debe de administrar sustancias extrañas, ungüentos caseros, pólvora, whisky, gasolina. Importante, no se debe de perseguir o capturar a la serpiente porque la persona que lo haga se expone a ser mordido. Lo que sí se puede hacer, si fuese posible y sin correr peligro, es tomarle una foto a la serpiente. En los casos de que las personas les lleven a ustedes la cabeza de la serpiente, mucho cuidado, porque aún la serpiente, si está muerta, todavía se puede conservar el reflejo de mordedura por varias horas y entonces correr el riesgo de envenenarse. No se recomienda la administración de bebidas energizantes o alcohol. El manejo del paciente en el campo, tenemos que conocerlo e instruir a las personas que trabajan en estas áreas cómo deben de manejar a estos pacientes. En primer lugar, la víctima debe ser removida del lugar de peligro, debe de ser colocada en reposo y mantener caliente y transportar inmediatamente al centro más cercano. La parte lesionada del cuerpo debe ser inmovilizada en una posición funcional. Los anillos, relojes, ropa, debe de ser removido. ¿Por qué? Porque al aumentar el edema, estos elementos pueden tener un efecto torniquete. No se debe de administrar estimulantes como bebidas energizantes, alcohol, y hay que evitar grandes esfuerzos y se puede limpiar la herida con agua y jabón. Procurar que al momento de lavar la herida sea con un tipo de jabón que no vaya a dar coloración o teñir la lesión, porque esto puede encubrir la evolución de la lesión, no podamos visualizar el enrojecimiento perilesional y que este va en aumento.
Lo siguiente es no dar aspirina ni administrar heparinas al paciente. Si se logra obtener una ambulancia y tenemos personal paramédico o en todo caso el paciente es trasladado y es llevado por personal del establecimiento de salud, debe de estar vigilándose la vía aérea, dar soporte, ¿verdad? Y tener a mano siempre cualquier equipo para intubación del paciente. La administración de oxígeno es importante. Hay que establecer una vía intravenosa en extremidad no afectada. En el hospital pues ya se procede a establecer 2 vías para no perder tiempo. Es necesario trasladarlo, entonces una vía. Transporte de la víctima al centro médico más cercano que cuente con antiveneno, ¿verdad? Y si hay un torniquete que los pobladores que atendieron al paciente lo colocaron o una banda de constricción, esta no debe ser removida. Debe dejarse en ese lugar y hasta que le hayan administrado el antiveneno puede ser liberada, porque al liberarse se libera también veneno a la circulación sistémica. Entonces es importante no quitar los vendajes que ya hayan colocado. El personal paramédico o el personal que está trasladando al paciente puede indagar, ¿verdad? Si el paciente ya recibió la vacuna antitetánica y si el paciente se encuentra en un estado de mucho nerviosismo, puede administrarse una dosis baja de ansiolítico. Esto debe ser dado por el personal médico. Si usted tiene un paciente que ha sido mordido por serpiente y el centro de salud que cuente con un antiveneno tarda más allá de 5 horas en el traslado, en estos casos, y de acuerdo a la severidad del paciente, habrá que manejarlo de forma intramuscular en el lugar donde está ubicado. Realmente no se recomienda la aplicación intramuscular del suero antiofídico porque hay varios factores. Uno, el choque anafiláctico que no va a poder ser manejado apropiadamente si está en un lugar no hospitalario o un lugar donde no se cuente con las condiciones para tratarlo. Segundo, la administración del antiveneno de forma intramuscular. De esto, solo el 40% de esa inmunoglobulina va a llegar a la circulación y va a tener efecto. Tercero, recordemos que los envenenamientos por la familia Viperidae puede dar coagulopatía y sangrados, y entonces, si es una inyección intramuscular, contribuye con formación de hematoma. Por tanto, como ya lo mencioné, solo que haya una gravedad tan dramática en el paciente y el lugar donde se cuente con el antiveneno esté a más de 5 horas de distancia, en ese caso pues proceda con la administración intramuscular del veneno y mientras pues después lo van trasladando al paciente, pero algo va a recibir. Bien, para disminuir el riesgo de reacciones anafilácticas se puede hacer una prueba intradérmica inyectando 0.1 mililitro de una dilución de 1 en 10 del suero antiofídico, efectuada en solución salina. Si esta prueba es negativa, se pueden administrar los otros 4 frascos de forma intramuscular. Siempre revisen las instrucciones del producto, pero lo más importante es trasladar al paciente, ¿verdad?, a un hospital cercano. Recuerde, esta aplicación intramuscular es porque el paciente está muy grave y el lugar del hospital más cercano está a más de 5 horas de distancia, pero debe ser trasladado inmediatamente el paciente. En cuanto el paciente llega al servicio de urgencias del hospital, se identifica si el paciente se encuentra asintomático o sintomático. Con el paciente sintomático, este paciente no se despacha, ingresa a observación. Si se identifica que la mordedura ha sido por una serpiente vipérido, este paciente se observa de 8 a 12 horas. Si ha sido una mordedura por serpiente coral, se vigila 24 horas cuando solo es sospecha, cuando se cree que fue una serpiente coral. Pero si hay seguridad de que fue una mordedura por serpiente coral, se indica la administración de suero antiofídico aún antes de que aparezcan las manifestaciones neurológicas por lo que habíamos discutido anteriormente. Si se desconoce qué tipo de serpiente es, este paciente se está observando durante al menos 12 horas
con estudios, haciendo estudios de laboratorio y evaluación completa del paciente. Si el paciente se encuentra sintomático, tenemos que proceder a identificar si hay alguna alteración cardiorrespiratoria y dar apoyo ventilatorio de ser necesario, intubación, manejar el choque y manejar la anafilaxia. O sea, una estabilización cardiorrespiratoria, tratamos ese choque y la anafilaxia. Evaluar el grado de envenenamiento para poder administrar el suero antiofídico. Tanto en ambos pacientes, asintomático como sintomático, el paciente queda ingresado, se le indica una dieta absoluta, o sea, ayuno, especialmente si presenta algún grado de envenenamiento, se indica reposo absoluto, se administra oxígeno si hubiese hipoxemia y hay que mantener una saturación de oxígeno arriba del 90%. En ambos pacientes se indica la monitorización cada hora de signos vitales, valorar el ritmo cardíaco, la saturación de oxígeno y la diuresis. Se debe colocar 2 catéteres intravenosos de calibre grueso. Uno es para administración de líquidos y otra para la administración del antiveneno en el caso de los asintomáticos si llegan a desarrollar algún grado de envenenamiento. Y en el caso de los pacientes sintomáticos, de acuerdo al grado de envenenamiento, se administra el antiveneno. Se debe dar líquidos de mantenimiento con solución salina normal, y se debe de hacer una historia clínica completa para identificar el grado de envenenamiento, el tiempo transcurrido desde la mordedura, complicaciones, si el paciente tiene alguna comorbilidad y si el paciente ha tenido contacto, ¿verdad?, con el suero antiofídico previamente. Se debe proceder a curar la herida y hacer medición de la circunferencia del miembro cada 15 a 20 minutos. Indicar estudios de laboratorio y gabinete, que ya fueron mencionados anteriormente. Hay que dar analgesia, profilaxis antitetánica, ansiolítico de ser necesario, clasificar el grado de envenenamiento y en base a esto indicar el suero antiofídico, vigilar cada hora por progresión local, que puede desarrollarse como un síndrome compartimental o por una progresión sistémica con afectación neurológica, hematológica, gastrointestinal o hematológica. Se deben de tratar las complicaciones, remover vendajes aplicados en el campo una vez que se ha obtenido el acceso intravenoso y que se está administrando el suero antiofídico. La estabilización cardiorrespiratoria se debe de manejar incluyendo la intubación de ser necesario. Administrar oxígeno húmedo a 3 litros por minuto por cánula nasal, si el paciente se encuentra en estado grave, si hay un compromiso hemodinámico y se debe de mantener la saturación arriba del 90%. La permeabilidad de las vías respiratorias puede verse comprometida en envenenamientos graves o en el raro caso de anafilaxia en respuesta al veneno de serpiente. Se debe administrar epinefrina a cualquier persona con anafilaxia y se debe realizar una intubación del paciente si no responde. La intubación en el caso de una ventilación deficiente secundaria a la debilidad de músculos respiratorios puede ser considerada. Las mordeduras en la cara o el cuello pueden requerir intubación endotraqueal temprana para prevenir la oclusión de la vía respiratoria por la inflamación rápida de los tejidos blandos. En el caso, como mencioné, de hipersensibilidad inmediata al veneno, el tratamiento corticoides y antihistamínicos. Los pacientes hipotensos pueden reanimarse con solución salina isotónica, 20 a 40 ml por kilo de forma intravenosa. En los casos que no responda a los líquidos se puede considerar la administración del albúmina y los vasopresores se indican en aquellos pacientes que no responden a los líquidos y que se le ha administrado el suero antiofídico. La monitorización hemodinámica invasiva, venosa central o arterial continua puede ser de ayuda. Sin embargo, el riesgo de una coagulopatía y de hemorragia debe ser valorado. Cualquier punción arterial, incluso para toma de gases, es importante tener ese cuidado, ¿verdad? Por el riesgo de que haya sangrado. Cualquier venopunción debe ser susceptible a presión directa para evitar hemorragias. Es importante, como habíamos mencionado, que se debe desarrollar una historia clínica. Tiene que ser rápida,
con un examen físico meticuloso, buscando complicaciones en el paciente, manifestaciones de intoxicación. De la anamnesis es importante identificar cuándo fue mordido, cuánto tiempo ha pasado, si hay posibilidad de que describa a la serpiente, qué primeros auxilios recibió, condiciones médicas preexistentes, si tiene alergias alimentarias o a productos de caballo o de oveja, la historia anterior de mordedura de serpientes y si fue tratado y cómo fue tratado. La exploración física debe ser completa. Hay que hacer énfasis en el sistema cardiovascular, pulmonar, hematológico, sistema neurológico, gastrointestinal. Examinar el área de la mordedura, buscando marcas de dientes, edema, eritema, equimosis. Y importante, la medición inicial de base de la circunferencia del miembro afectado en varios puntos por encima y por debajo del sitio de la mordedura. Estas mediciones se deben de hacer cada 15 o 20 minutos para identificar si está progresando el edema. En esta imagen se puede observar cómo se ha monitoreado la evolución del edema del paciente. Se debe de marcar, dar la circunferencia, a qué nivel se midió, a qué horas y cuánto mide para poder evaluar si hay una progresión o disminución del edema. Otra imagen en la que también pueden observar que se toman las medidas, a qué nivel se evalúa el edema y cómo va progresando en relación al tiempo. Anteriormente mencionamos los estudios de laboratorio que se deben de realizar. Estos se hacen cada 6 horas hasta la estabilidad clínica y en el caso de que los valores iniciales estén normales, pueden repetirse cada hora hasta que quede claro que no hay envenenamiento y se pueden decidir otros estudios de gabinete de acuerdo a la condición del paciente. El suero antiofídico debe ser administrado por vía intravenosa. No se recomiendan las pruebas conjuntivales o intradérmicas para predecir hipersensibilidad. Se debe identificar el tipo de mordedura que ha tenido el paciente, si fue por una serpiente coral bipérido o por una serpiente no venenosa, y esto va a ser de acuerdo a los signos y síntomas que presente el paciente. Y en base a estos signos y síntomas, evaluar la severidad del envenenamiento. En los envenenamientos por Viperidae se considera si el paciente tiene un grado de envenenamiento leve, se administran 5 frascos. Si el grado de envenenamiento es de moderado a severo, se deben administrar 10 frascos. En casos muy excepcionales, ¿verdad? Y causados por las especies de laquesis como cascabel, muda, matabuello, verrugosa, se recomienda una dosis inicial de 15 frascos de suero polivalente. En niños se da la misma dosis que en adultos, dado que ellos tienen un menor índice de masa corporal, pueden tener una mayor severidad. En cuanto al envenenamiento corporal, la dosis inicial de frascos es de 10 frascos, dada la severidad del envenenamiento que se puede producir con ellos.
Una vez que se ha establecido la dosis a administrar de acuerdo al grado de envenenamiento, este suero se administra en una dilución con solución salina estéril. Es importante considerar en niños una menor carga, en adultos 500 ml de solución salina, en niños 200 ml, y se inicia la infusión a un goteo muy lento. Hay que administrarlo y valorarlo más o menos durante unos 15 minutos, y si lo tolera muy bien, se incrementa el flujo a pasar en 1 hora. Vigila por reacciones de hipersensibilidad. Estas se van a presentar en el 50% de los pacientes. Entre los síntomas va a presentar taquicardia, urticaria, rigidez, hipotensión, cefalea, náuseas, vómitos, disnea, broncoespasmo, edema laringio y escalofríos. Por el contrario, es importante destacar que si se produce una reacción adversa, hay que suspender la administración del antiveneno inmediatamente. En ese caso se procede a administrar antihistamínicos como clorfeniramina o difenhidramina, un esteroide como hidrocortisona por vía intravenosa. En los casos que se presente una reacción adversa muy fuerte, se puede usar adrenalina. Al mejorar el paciente de la reacción adversa, transcurridos 15 o 20 minutos, se puede reiniciar el goteo del suero antiofídico o antiveneno y se determina pasarlo en 1 a 2 horas. Es importante tener siempre a mano un equipo de resucitación cardiopulmonar ante la eventualidad de una reacción severa. Este paciente debe ser idealmente manejado en UCI. Harrison recomienda que al presentarse cualquier reacción alérgica al antiveneno, de entrada administrar siempre epinefrina, difenhidramina o alergil, más hidrocortisona. Y que al reiniciar el goteo del antiveneno, este antiveneno debe de ser diluido aún más en solución salina. Y en los casos que se presente hipotensión refractaria, entonces administrar una solución de epinefrina mientras se reinicia la solución del antiveneno, y el manejo debe ser en UCI. Que el paciente tiene una respuesta adecuada al antiveneno cuando se detenga la hemorragia en las primeras 6 horas, se corrija de forma parcial o total las pruebas de coagulación a las 12 horas de haber administrado el suero antiofídico, y que se normalicen a las 24 horas. En los casos en los cuales no hay una corrección a las 12 horas de haber administrado el suero antiofídico, tanto en las pruebas de coagulación, persiste el sangrado, el estado general del paciente se deteriora, entonces se considera que se debe de administrar una dosis adicional de suero antiofídico de 5 a 10 frascos de suero, de acuerdo con la severidad del caso. Sobre el fenómeno de recurrencia del envenenamiento, este puede reaparecer, se había controlado y reaparece signos y síntomas al cabo de 24 horas, incluso puede ser más tardío, pero esto es debido a que hay una liberación tardía del veneno del sitio en el que se había acumulado en los tejidos. En estos casos está recomendado administrar 5 frascos adicionales de suero. El manejo de las alteraciones de sangrados y alteraciones cardiovasculares inicia con la administración del suero antiofídico. Esto es sumamente importante para parar todas las alteraciones que produce el veneno. Se debe de administrar líquidos intravenosos, solución salina para mantener la volemia, un monitoreo constante de la presión arterial y signos vitales. De ser necesario, monitorear la presión venosa central para evitar un exceso de líquidos, y la transfusión de sangre se va a realizar solo que haya una hemorragia. Muy importante, hay que procurar, ¿verdad?, no transfundir los factores de coagulación como plasma fresco congelado sin haber administrado el suero antiofídico, porque favorece la coagulopatía de consumo. Cuando está presente la coagulopatía de consumo, hay que tener presente siempre que los esteroides y la heparina están contraindicados. En el manejo de las alteraciones renales, importante es vigilar la volemia. Hay que
hacer un balance hídrico, tanto de ingestas como discretas. Si la diuresis no se logra recuperar con la administración de líquidos, puede considerarse la administración de furosemida y en caso muy necesario puede llegar a diálisis. Hay que valorar siempre en el paciente la función renal, hacer un uroanálisis valorando datos de hemoglobinuria que puedan orientarnos a una rhabdomiólisis también. Si se produce una necrosis cortical bilateral, el pronóstico es desfavorable y estos pacientes pueden no recuperar su función renal de forma permanente. El cuidado de las lesiones locales incluyen el lavado del sitio de la mordedura, cubrir con apósito estéril, colocación de férula con acoginamiento interdigital. Los efectos del veneno pueden reproducirse 24 horas después, así que se debe de estar monitoreando, como se explicó anteriormente, cada 15 o 20 minutos el avance del edema. Si se desarrolla ampollas, el manejo de estas ha generado controversia. Hay personas o hay quienes consideran que este contenido debe aspirarse con una jeringa estéril. Sin embargo, hay otra literatura que menciona que debe dejarse intacto y que solo que se rompan se procede a debridar. Los abscesos deben drenarse y desbridar el tejido necrótico. El desbridamiento de músculo dañado debe ser conservador porque hay evidencia que puede recuperarse en grado significativo. Iniciar fisioterapia. La posición en la que se coloque la extremidad lesionada debe ser una posición funcional. La evaluación y el tratamiento de seguimiento debe tener como objetivo preservar la movilidad articular y la fuerza muscular. Una vez iniciado el antiveneno, la extremidad afectada debe elevarse por arriba del nivel del corazón para disminuir la inflamación. En la imagen se puede observar una persona que fue mordida por una víbora y en la cual hay marcados signos inflamatorios en la mano izquierda, con área esfacelada del dedo índice y manifestaciones sistémicas. Este es un envenenamiento grado 3. El edema puede ser muy importante y desarrollarse el síndrome compartimental. Los signos son hinchazón o edema intramuscular de la extremidad afectada con dolor intenso, tensión, disminución de la fuerza, sensación alterada y cianosis y ausencia de pulsos. Debido a mionecrosis, esto puede ser producido por la cascabel. ¿Qué exámenes podemos hacer? El ultrasonido Doppler o con una medición mínimamente invasiva para medir la presión intracompartimental. El tratamiento, la extremidad debe de mantenerse elevada mientras se administra dosis adicional de antiveneno de 4 a 6 frascos en el transcurso de 1 hora. Se puede administrar una dosis de manitol en un esfuerzo para reducir el edema muscular si el paciente está estable hemodinámicamente. Si la presión intracompartimental permanece elevada después de 1 hora de dicha terapia y presenta compromiso circulatorio, se debe considerar fasciotomía. Esta fasciotomía puede prolongar sustancialmente el curso del tratamiento y estar asociada con el daño a los nervios. Puede producir cicatrices desfigurantes, contracturas y pérdida de la función de la extremidad. En estas imágenes se pueden observar pacientes que sufrieron mordedura por bótrops. El paciente que aparece como foto 2, ese paciente se le hizo fasciotomía en la que se muestra mionecrosis severa en los compartimientos del antebrazo. Y el paciente con foto número 3, este paciente presenta necrosis ósea del radio en el sitio de la mordedura y recibió 83 ampollas de antiveneno. El manejo del dolor en el paciente con mordedura de serpiente puede hacerse con antiinflamatorios como el ibuprofeno y el uso de opioides como la morfina. Se debe evitar los analgésicos opioides si se sabe que el veneno tiene un componente neurotóxico, como el de las serpientes de coral, la cascabel y cobras.
para evitar enmascarar los efectos neurotóxicos. En el caso de que se presente alteraciones de la coagulación, se deben evitar los salicilatos y los AINES. En cuanto al uso de antibióticos en los pacientes, se recomienda cuando hay una evidencia de un proceso infeccioso. La primera elección es la ampicilina sulbactam. La alternativa es el uso de clindamicina, 150 a 300 miligramos cada 6 horas, más cualquiera de trimethoprim o ciprofloxacina. Sanforgay recomienda que se pueda utilizar piperacilina tazobactam. Se toman hemocultivos en el caso de que el paciente presente sepsis y hay que revisar el estado de vacunación del paciente sobre tétano o administrar, ¿verdad? Dependiendo del cuadro de vacunación, pues el toxoide tetánico o la antitoxina tetánica. Siempre teniendo la precaución que la vía intramuscular debe de esperar hasta que se hayan normalizado los tiempos de coagulación para evitar un hematoma. A los pacientes se les debe de informar que pueden desarrollar la enfermedad del suero. Esta se desarrolla 1 a 2 semanas posterior a la administración del antiveneno, incluso hasta 21 días después de la administración del suero. Las manifestaciones son mialgias, artralgias, fiebre, escalofríos, urticaria, prurito, edema, linfadenopatía y puede haber disfunción renal o neurológica. El tratamiento es la administración de glucocorticoides sistémicos como prednisona oral en una dosis de 1 a 2 miligramos por kilo al día hasta que todos los síntomas hayan remitido, con una disminución posterior durante 1 o 2 semanas del esteroide. Los antihistamínicos orales y los analgésicos pueden proporcionar un alivio adicional a los síntomas. La miotoxicidad sistémica con rhabdomiólisis es irreversible, pero puede prevenirse mediante la administración temprana de antídoto o antiveneno. Es necesario hacer determinaciones seriadas de la SECA para valorar si se está presentando o desarrollando una rhabdomiólisis. El manejo de la rhabdomiólisis se va a manejar de forma habitual una vez instaurado. En el manejo de la neurotoxicidad es importante detectarlo de forma precoz para evitar las complicaciones que puede llevar incluso a parálisis respiratoria. Lo ideal es administrar el antiveneno, como dije, de forma precoz. Si este se administra de forma tardía, siempre se considera que puede tener alguna utilidad. Es necesario vigilar al paciente e identificar el tipo de serpiente para administrarlo el antiveneno oportunamente. El manejo de la parálisis respiratoria producida por una serpiente coral o serpiente marina debe de ser prevenido. O sea, esto lo vamos a lograr con una exploración repetida, buscando sintomatología neurológica como tosis, debilidad muscular extraocular, parálisis vulvar y anomalías respiratorias. La neurotoxicidad de la mordedura por el lápidos puede ser más difícil de revertir con el antiveneno. Una vez que se establece la neurotoxicidad y se requiere intubación endotraqueal, la víctima debe mantenerse con ventilación mecánica hasta su recuperación, lo que puede llevar días a semanas. En el caso de un envenenamiento posináptico, se puede emplear hidrofonio y neostigmina. Debe recibir una dosis de prueba de inhibidores de acetilcolinesterasa. Si presentan una mejoría, se puede administrar dosis adicionales de neostigmina de acción prolongada según sea necesario. Requiere una estrecha monitorización para evitar la aspiración. Si se usa una dosis repetitiva de neostigmina en un intento de llevar la intubación endotraqueal. Los inhibidores de la acetilcolinesterasa no son un sustituto de la administración del antiveneno apropiado cuando esté disponible. En el protocolo a seguir cuando se presenta neurotoxicidad de forma objetiva y clara, por ejemplo, la presencia de tosis e incapacidad para mantener la mirada hacia arriba,
Primero, debe recibir una dosis de prueba de hidrofonio, si está disponible, o si no, neostigmina. Neostigmina sí tenemos en el país. El pretratamiento con atropina 0.6 miligramos intravenosos y tratar con neostigmina 0.02 miligramos por kilo IV o intramuscular, y en niños una dosis de 0.04 por kilo de forma intravenosa. Si la mejora objetiva es evidente después de la administración, tratar con neostigmina 0.5 miligramos IV intramuscular o subcutáneo cada hora según sea necesario, y administración de atropina 0.6 miligramos como infusión continua intravenosa durante 8 horas. Se debe monitorear de cerca la vía aérea y realizar la intubación endotraqueal según sea necesario. En el caso de presentarse coagulopatía, el tratamiento consiste en administrar antiveneno para neutralizar las toxinas procoagulantes. También se debe dar un manejo sintomático o intervencionista, esto es, abordar la hemorragia que se presente, sea espontánea o traumática, y de ser necesario transfusión de sangre o factores de la coagulación. Es importante que no se aconseja corregir la coagulopatía hasta que se haya administrado la cantidad suficiente de antiveneno neutralizante. La coagulopatía de consumo que se observa en los envenenamientos de serpientes como cascabel no responden a la heparina ni al reemplazo de factores de coagulación u otros componentes sanguíneos mientras circulen componentes no neutralizados del veneno. Es por esta razón que no se aconseja transfundirlos si no ha recibido el antiveneno. El tratamiento con factores de coagulación o componentes sanguíneos agrega más sustrato al veneno no neutralizado, aumentando así los niveles de productos de degradación que también son anticoagulantes. En el caso de la microangiopatía trombótica, esta necesita un seguimiento intensivo, tratamiento sintomático. Administrar el antiveneno ayuda a prevenir la microangiopatía trombótica y están haciendo estudios de si funciona o no la plasmaféresis. En cuanto a las hemorragias graves pueden ser a nivel intracraneal, digestivo, y deben tratarse según los protocolos específicos, incluso para transfusión de sangre según sea necesario. No hay datos convincentes que permitan recomendar la plasmaféresis en la microangiopatía trombótica. Este es un algoritmo de tratamiento propuesto para manejo de la coagulopatía, en el cual tanto su diagnóstico como el seguimiento y la decisión de conductas va a depender de los resultados de la tromboelastografía. Al momento del alta, se les informa al paciente y a sus familiares sobre los signos y síntomas de infección de la herida, los síntomas de la enfermedad del suero relacionada con el suero antiofídico y secuelas que se puedan presentar a largo plazo. Si se desarrolla coagulopatía en las etapas agudas del envenenamiento, esta puede volver a presentarse durante las primeras 2 o 3 semanas después de la mordedura. En tales casos, se informa a la víctima para que evite cualquier cirugía programada o actividades con riesgo de trauma durante este periodo. Se proporciona tratamiento ambulatorio con analgésicos, cuidados de herida y fisioterapia. A futuro se está considerando desarrollar nuevos antivenenos, dado que los antivenenos convencionales tienen muchas limitaciones. La composición de productos no está definido, y esto es porque los venenos varían entre especies y dentro de la misma especie pueden haber variaciones. Por tanto, varía de un lote a otro la producción, hay una propensión a desarrollar reacciones adversas. Así que han habido investigaciones y se están logrando avances grandes con las tecnologías ómicas,
la transcriptómica y la proteómica, la biología evolutiva, la inmunología y la toxinología clínica. Esto ha permitido comprender la mejor composición, de forma mejor la composición de los venenos, la variabilidad de los venenos de las serpientes y la identificación de las toxinas que requieren neutralización. Así que se está previendo que van a haber antivenenos de próxima generación, a base de anticuerpos monoclonales y fragmentos de anticuerpos, nanocuerpos, inhibidores de moléculas pequeñas, aptámeros y péptidos, quelantes de iones metálicos y antivenenos fabricados con inmunógenos sintéticos. En esta imagen se pueden observar una representación de los antivenenos de próxima generación. Es probable que en los futuros productos sean híbridos que contengan pequeñas cantidades de las diferentes modalidades presentadas. Para finalizar, les presento esta figura que muestra la tendencia mundial en investigación del veneno de serpientes y sus posibles usos en el cáncer, en anticoagulación, circulación, como antibióticos, como antihipertensivos, entre otros.